Bueno, buenas tardes. La verdad que muy agradecida, Ceci, por tu invitación. Por momentos fueron tan excelentes estas charlas que me sentí dentro del quirófano operando con vos, Carlos, y dentro de terapia. Pero como soy alergista tengo que reordenarme toda la información que fui recibiendo. Así que los invito a salir de sus lugares e introducirse conmigo a mi consultorio. ¿Qué pasa? ¿Qué me han preguntado los pacientes acerca de la vacunación? ¿Cuáles fueron las preguntas que más se repitieron? Y lo que traigo son los que fui respondiendo en estos 10 últimos 15 días. Así no lo hacemos tan aburrido. Bueno, lo que más me preguntan es si es segura combinar las vacunas. En realidad, científicamente están probadas, deberíamos confiar. No debería haber ningún problema, porque si bien combinamos distintas plataformas, todas las vacunas se dirigen al mismo antígeno viral, que es la proteína S del virus. Además, la antigenicidad que despierta la combinación de vacunas se vio que hace que sea más eficaz. De hecho, cuando en Alemania comenzaron a vacunar con la vacuna de AstraZeneca y tuvieron que hacer un stop por el problema de las trombosis, ellos no dudaron y dijeron combinemos. Entonces pusieron segunda dosis la vacuna de Pfizer. Al tiempo, los resultados arrojaron que fueron mejor combinar Astra-Pfizer y era más eficaz que las dos dosis de la misma plataforma, como ser Astra-Astra. En cuanto a las reacciones adversas, son leves y generalmente se autolimitan en 48-72 horas. Estas son las combinaciones probadas. Acá nosotros en la Argentina tenemos Sputnik, que se combina con Pfizer, con Moderna o con Oxford. Pero bueno, como hay gente que viaja, también podemos charlarlo. Las vacunas de Johnson se pueden combinar con Moderna o con Pfizer. Tenemos AstraZeneca con Pfizer y Moderna. Y las vacunas ARN mensajero, como ser Pfizer y Moderna, se combinan entre sí. Ahora bien, me dicen, tengo 2 dosis de Sinopharm y viajo por trabajo a Estados Unidos. ¿Qué vacuna me recomiendan? En realidad lo que les recomiendo es que se aplique una sola dosis de la vacuna de Pfizer o también podría ser una sola dosis de la vacuna de Moderna. ¿Y por qué una sola dosis y no volver a hacer el calendario completo de 2 dosis? Porque acuérdense que las complicaciones de las vacunas casi todas son de origen autoinmune. Entonces, lo que no debemos hacer es hiperestimular al sistema inmunológico. Además, conocemos que no hay vacunas a mansalvas, entonces no usemos vacuna al quien realmente lo va a necesitar. En mayo me coloqué la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Qué debo hacer? Bueno, si se queda en Argentina, se colocará una vacuna de AstraZeneca seguramente. Si viaja, se puede colocar nuevamente Johnson o Pfizer o Moderna. Ahora bien, sabemos que la vacuna de Johnson es una vacuna adenovirus 26 y es monodosis hasta hace un tiempito. Sabemos que, y lo pongo con signo de preguntas, porque hoy se sabe que Johnson necesita un refuerzo a los 2 meses, ya sea con otra de Johnson o mejor aún si la combinamos con Pfizer o con Moderna. Entonces, cuando a mí los pacientes me preguntaban allá por abril, mayo, voy a viajar a vacunarme una semana y vuelvo, sí, ante no vacunarte y no saber cuándo vas a recibir tu vacuna acá, pero siempre quedaba ese ruido si realmente la monodosis iba a ser tan efectiva como recibir 2 dosis de cualquier otra vacuna. Además, cuando se pensó, cuando se hizo la vacuna de Johnson, se la creyó monodosis. ¿Por qué? Porque como es una vacuna vectorizada de adenovirus, creyeron que luego de la primera dosis se iban a desarrollar anticuerpos frente a los adenovirus y los iban a neutralizar. Es decir, con la segunda dosis, esos anticuerpos iban a reconocer al adenovirus y lo iban a eliminar. Y no es así. Cuando la persona recibe la vacuna, las células del músculo tardan un tiempo en procesar toda esa información que el adenovirus lleva y el adenovirus está un tiempo en el torrente sanguíneo, pero los anticuerpos que se forman en ese momento no alcanzan para neutralizar al adenovirus. Entonces, el mensaje es que Johnson & Johnson hoy se sabe que necesita un refuerzo a los 2 meses. ¿Qué reacciones adversas puedo esperar con la vacuna? Bueno, síntomas leves, lo que muchos me dicen que me puede pasar de acá a 1 año, 2 años, bueno, no se sabe, no sabemos, se está estudiando, el tiempo nos dirá.
Sí se reportaron miocarditis por las vacunas de ARN mensajero, Pfizer y Moderna. Es más frecuente en varones entre los 14 y los 16 años y se ve a las 2 semanas de haberse colocado la segunda dosis. ¿Es frecuente? No, es infrecuente, pero está. También la trosmosis por las vacunas AstraZeneca y las enfermedades neurológicas desmielinizantes como el síndrome de Guillain-Barré, que se le adjudicaron a la vacuna Sputnik. Ahora bien, acá lo importante es denunciar cualquier efecto adverso que la vacuna puede llegar a producir. ¿Por qué? Porque son los agentes de salud los que tienen que evaluar en el tiempo si adjudicamos o no adjudicamos ese efecto a la vacuna. Y nosotros como médicos ya tener en un costadito el diagnóstico diferencial que este paciente se vacunó cuando estamos estudiando alguna patología. Me vacuné con Sinopharm y a los 3 días tuve un sarpullido en el sitio de aplicación. ¿Me puedo colocar la segunda dosis? Sí. Sinopharm es una vacuna, y esto se consulta mucho, que suele producir efectos adversos en piel. El sarpullido es frecuente, aparece hasta una semana después de haberse colocado la vacuna y no contraindica la segunda dosis. Bueno, este caso es interesante. Hasta ayer tenía la respuesta y hoy en el último informe de la página de alergología de Estados Unidos la respuesta cambió, pero voy a dar las 2 respuestas. Paciente de 17 años que a los 15 minutos de aplicarse la vacuna de Pfizer presentó desmayos, sudoración, hipotensión, angioedema facial y dificultad respiratoria. Es decir, estamos frente a un shock anafiláctico. Se recuperó con adrenalina. Antecedentes personales, poliposis intestinal. Bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la poliposis intestinal? Mucho. El paciente se sometió a colonoscopía para estudiar la poliposis y la preparación fue el uso de laxantes osmóticos. Dentro de los ingredientes de los laxantes osmóticos está el polietilenglicol. Entonces, cuando el paciente recibe la vacuna, ya estaba sensibilizado al polietilenglicol vía laxante y hace un shock anafiláctico, que es una reacción de hipersensibilidad inmediata mediada por inmunoglobulina E, lo cual hasta anoche estaba contraindicado el uso de la segunda dosis. Pero el Colegio de Estados Unidos de Alergia informa que se podría recibir las vacunas ARN mensajero los pacientes alérgicos al polietilenglicol. De un estudio que ellos hicieron con 64 pacientes alérgicos diagnosticados por pruebas alergológicas, bueno, solamente 2 hicieron shock anafiláctico. Entonces, cuando nosotros vamos a vacunar, debemos evaluar el riesgo-beneficio y la epidemiología del momento si merita o no vacunar a una persona. Por ejemplo, en julio, cuando había mucho virus, mucha circulación, los hospitales y los sanatorios estaban saturados, me llegó una paciente que era odontóloga, que nadie la quería vacunar, nadie. Iba con su papelito indicado por el médico, iba a la rural, de la rural la mandaban al provincial, de provincial a LECA a ver quién la vacunaba. Entonces yo digo, ¿pero por qué no te quieren vacunar? Porque dice 2 shock anafilácticos. Bueno, uno por transfusión de sangre y el otro shock anafiláctico cuando le habían pasado hierro por vía endovenosa. La estudio, no tenía nada, ninguna causa alérgica, pero algo inmunológico debe haber tenido. La envío a que lo vea al doctor Ángel Gabriel, el hematólogo, y trabajamos juntos entre los 3 con la paciente. Tenía trastornos en unos factores de la coagulación, antecedentes familiares de enfermedades hematológicas. La paciente se vacuna. Le planteamos el riesgo que íbamos a atravesar ella y nosotros, pero el beneficio superaba el riesgo de vacunarse. Ella recibe su primer dosis, por supuesto que la internamos, teníamos las ampollitas de adrenalina al lado y todo por si nos hacía el shock. Su primer dosis de Sputnik la recibió muy bien, al mes recibe su segunda dosis y ahora me está buscando por su tercera dosis. Así que lo que quiero marcar con esto es el trabajo también en equipo, es fundamental, porque por ahí nos inhibimos, y viene un paciente en este caso con algo tan nuevo como decir, tiene 2 shock anafilácticos, busco el librito y me dice, no, está contraindicado, yo la dejo a esa paciente
sin ninguna respuesta. Entonces, cuando se trabaja en equipo, encontramos un criterio, lo unificamos y le damos esa tranquilidad profesionalmente y a la paciente también. Así que bueno, eso es como un caso anecdótico. Todavía no me vacuné porque soy alérgico al huevo y me desaconsejaron la vacuna. Este paciente tiene 42 años, todavía no se vacunó y el médico le dijo que está contraindicada su vacuna. ¿Quién? No sé, pero bueno, hay que googlear y buscar si tiene huevo la vacuna COVID, no es otra cosa. Hay que vacunarse, es decir, las vacunas COVID no tienen huevo, no tienen látex, no tienen conservantes, no tienen metales, cobre, zinc, hierro, níquel, no tiene nada de eso. Lo que sí hay que tener cuidado, porque me pasó con 2 pacientes, es que si es alérgico al látex y está diagnosticado que es alérgico, el día que se vacune, que no use la enfermera guante de látex, o si los tenía, que se lave las manos, y si no, mis pacientes se llevan su guante de nitrilo. Porque me derivaron 2 pacientes míos, eran justamente con una urticaria adjudicada a la vacuna, y era que la enfermera se sacó el guante y no se lavó la mano, y bueno, le hizo una urticaria. Soy maestra y me vacuné en mayo con 2 dosis de Sinopharm. ¿Necesito una tercera dosis? Sí, necesito una tercera dosis. Sinopharm sabemos que es una vacuna a virus inactivados, es una vacuna buena, pero tiene una efectividad corta. Pero en pandemia, en emergencia, esa efectividad corta sirve y de mucho. En realidad se necesita la tercera dosis de Sinopharm a los 5 meses de haber recibido la segunda dosis. ¿Y por qué se pensó que podía ser que Sinopharm tenía una efectividad corta? Porque es virus inactivado, es decir, es coronavirus inactivados. Los coronavirus son los virus que producían los resfríos comunes. Entonces, si pensamos en una persona que puede tener 2, 3 resfríos por año, más o menos, bueno, ahí te indica que la inmunidad que desarrolla la infección es corta. Entonces, se suponía que esta vacuna iba a ser así. De igual modo, leí que un laboratorio de China, no recuerdo el nombre, firmó contrato con BioNTech para preparar las vacunas ARN mensajero en China. O sea que todo indicaría que Sinopharm ya empezaría a salir del juego. Esto se pregunta muchísimo. ¿Vacunamos a los niños y a los adolescentes? Bueno, hoy la política de salud los incluye. En la franja etaria de los 3 a los 11 años se usa la vacuna de Sinopharm. Son 2 dosis separadas de 21 a 28 días. Hay un estudio muy cortito en el Lancet de fase 1, fase 2, que no se hizo para ver efectos adversos, sino para ver qué reacción tienen los anticuerpos frente a las distintas dosis de la vacuna. Y la conclusión fue que la dosis del adulto es igual a la de los niños. En la franja etaria de 12 a 17 se usa la vacuna de Pfizer, son 2 dosis separadas también por 21 a 28 días. Y acá volvemos a evaluar el riesgo-beneficio. ¿Qué beneficio tiene vacunar a los chicos? Bueno, colaborar con su escolaridad y sus actividades y disminuir la transmisión del virus. Ahora bien, me parece más importante que se vacunen y se terminen de vacunar a los mayores de 18 años para arriba. ¿Por qué? Porque los chicos son un reflejo de ellos que los que no están vacunados o incompletamente vacunados. Los chicos se infectan de las personas, de los adultos que no están vacunados. Tengo un hijo de 6 años no vacunado y pronto viajamos a Estados Unidos. ¿Qué vacuna le pondrán? Bueno, le van a poner la vacuna de Pfizer porque allá en Europa y en Estados Unidos se vacuna con Pfizer a partir de los 5 años, no como acá a partir de los 3. Usan Pfizer, usan 2 dosis y la dosis es menor a la dosis del adulto. Van a usar 10 microgramos por dosis. Bueno, ¿cuándo recibimos la tercera dosis? A los 6 meses de la segunda dosis de cualquier vacuna, a los 5 meses de la segunda dosis de la vacuna Sinopharm. ¿Y para qué? Para aumentar la eficacia de las vacunas. Nosotros sabemos casi todos los estudios están hechos en base a Pfizer. Después de la primera dosis, la eficacia de la vacuna, es de un 90%. Entre los 3 y los 4 meses, eso comienza a disminuir hasta llegar a un 48%, es decir, por debajo del 50% no es óptimo.
ahí es donde hay que colocar la tercera dosis para reforzar y empoderar al sistema inmune. Hay un estudio de hace 3 meses que estudian varios grupos de familias y sus entornos. ¿Y qué se vio? Vacunados y no vacunados. Y lo que se vio fue que en los vacunados hay menor disminución, hay menor transmisión del virus y por ende menor contagios. Pero después de 4 meses esto empieza a cambiar. Aumenta la transmisión del virus, aumentan los contagios. Y es ahí donde se refleja la necesidad de colocar la tercera dosis. ¿Por qué? Porque lo que haría la tercera dosis es disminuir el tiempo de transmisión del virus de una persona a la otra y disminuir los contagios. Es decir, acorta el tiempo de transmisión. Y todo este lío es porque estamos frente a esta variante Delta, que es más contagiosa, que se dice que tiene 1.260 veces más carga viral que con las otras variantes. Es decir, si yo con otras variantes me tenía que infectar hablando 10, 15 minutos con una persona infectada, hoy con solo saludar la variante Delta y posiblemente ya me contagio. No es para todos la tercera dosis porque no hay vacunas para todos, entonces hay que optimizar sus usos y hoy los que lo van a recibir son los mayores de 70 años, pacientes con comorbilidades y el personal de salud, que somos los que estamos expuestos a posibles infectados con carga viral alta. Soy paciente oncológico y me colocaron 2 dosis de AstraZeneca. A los 2 meses me dieron turno para volver a vacunarme. ¿Está bien? Bueno, en este caso sí, está bien, se llama dosis adicional, no es para todos. El médico de cabecera es el que debe indicar la dosis adicional. ¿Y a quiénes? A los insuficientes renales crónicos en tratamiento con hemodiálisis, pacientes con HIV, con alguna inmunosupresión, ya sea por una enfermedad, por terapéutica o por corticoterapia a altas dosis, por ejemplo 20 miligramos de prednisona o más por día, pacientes con enfermedades autoinmunes, trasplantados, receptores de trasplantes y mayores de 50 años, se los incluyó en Argentina, que hayan recibido Sinopharm. Ahora, ¿cómo se va a discriminar, sería la palabra, discriminar quién va a recibirla y quién no? Yo no lo sé, porque la persona que se logueó para recibir la vacuna, esa ansiedad de recibirla, cuando tuvo que llenar la planilla, puso que tenía comorbilidades, sin consultar quizás al médico. Entonces, hoy a mí me están viniendo mis pacientes diciéndome, asustados, porque dicen, terminé de colocarme la vacuna hace 2 meses y medio, hoy tengo turno para la vacuna de Astra, ¿qué hago? No tiene una rinitis alérgica, tiene un asma bronquial leve, no es indicativo, no tiene indicación de recibir la vacuna. Entonces, ¿cómo harán para ver quién la debe recibir y quién no? Y después las complicaciones que les explicaba al comienzo, no hiperestimulemos el sistema inmune por hiperestimularlo. Bueno, esta pregunta me la hizo una paciente la semana pasada, no vacunada, que no le interesa vacunarse, y me dice, ¿por qué vacunarse si los países con gran porcentaje de vacunados hoy tienen elevado número de infectados? Sí, tiene razón, pero se le explica que la variante Delta es más contagiosa, que el tiempo de vacunación ya merita un refuerzo y que lo que se ve en Europa, en Israel, en Reino Unido, en Estados Unidos, es que hay más contagio, hay mayor circulación del virus, hay más ingreso hospitalario, aumentó la mortalidad, pero siguen siendo las personas no vacunadas y siguen siendo los inmunosuprimidos. Entonces, de la pandemia, para terminar, salimos todos juntos o creería que no sale nadie. Es decir, se necesita una distribución equitativa de vacunas para todo el mundo. Porque si un país pretende solamente el beneficio para su población, no creo que lo encuentre. ¿Por qué? Porque tenemos, si ustedes recuerdan, casi todas las variantes han surgido de países pobres o pocos desarrollados. De hecho, ¿qué nos está pasando? Sudáfrica, África, que tiene un bajo porcentaje de vacunados, el virus ingresa a un organismo que está debilitado porque es añoso, porque tiene una enfermedad o porque no está vacunado correctamente y se replica y en una de esas replicaciones lo hace de forma anómala y muta. Entonces surge una nueva variante que puede ser que no tenga interés, se la desestima
o sí puede ser una variante que sea más contagiosa, más letal, o incluso, y lo más temido por los laboratorios hoy en día, es que evada la respuesta inmune de sus vacunas, y ahí volvemos todos a la misma línea de partida. Y dos palabras acerca de esta, que es la última información que recibí de los laboratorios. Se está observando esta variante Omicron, que se la tipificó en Sudáfrica. Hasta ahora parece ser que es más contagiosa por la manera en que se fue diseminando. Pfizer y Moderna ya la están examinando y para ver su comportamiento, y están en condiciones, ellos dijeron, de rearmar su vacuna en caso de que evada la respuesta inmunológica. Y en 100 días tendrían preparadas las vacunas, las nuevas vacunas. Entonces, o salimos todos o no salimos nadie. Muy bien, muchas gracias, a disposición.